Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verles. Empezamos nuestra semana 3, así que bienvenidas, bienvenidos. Esta semana, como pudieron ver en el mensaje que les envié, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver herramientas de desarrollo, de cultura y de comunicación, que son como vamos a hablar de implementación, ¿verdad? Entonces vamos a continuar nuestro viaje por este aprendizaje y quiero comenzar indicándoles que ya comencé a hacer la revisión de sus tareas. Estaba un poco eh, faltando algunas cosas. Ya el primer parcial está. Eh, para esta semana, ¿cómo estamos con las evaluaciones? La evaluación más fuerte, digamos, como más constante, es la semana 1 y la semana 2. Si ustedes revisan su sílabo en la semana 3, ya baja, solamente es una asignación, que es la que vamos a tener para la final de la semana. Y la siguiente semana, o sea, ya esta semana no vamos a hacer como trabajos cortos, digamos, entre semanas, sino que ya solo nos queda el grande de la semana y el tercer parcial, que es la otra semana, en que sí nos quedan los dos proyectos grandes, ¿verdad? Entonces, para esta semana completamos nuestro segundo parcial. Ahora, para que ustedes no esté, el día de mañana voy a tener las notas hasta donde vamos. Digamos, primer parcial ya está, pero el segundo parcial hasta donde va. Ahora, ustedes ya pueden revisar en sus plataformas porque voy colocando sus notas y los comentarios. En caso que se le hayan restado puntuación, les coloco la indicación. Eso con respecto, los materiales están subidos en la presentación de esta semana y me gustaría saber cómo van con sus itinerarios de aprendizaje. La otra semana vamos a dedicar, les aviso desde esta semana, vamos a dedicar un espacio para que podamos conversar sobre todos los videos y las lecturas de nuestro itinerario. Entonces, ¿para qué? Para que se pongan al día. Si todavía tienen alguna lectura o algún video pendiente de la semana 1 y la semana 2, para que avancen y para que puedan también avanzar con el de esta semana. Dudas, consultas de la clase desde hasta dónde vamos. En contenido, chicos. Todo bien. Ok. Entonces, otra de las cosas, quería hacerles la consulta. Muy bien. Hoy les traigo ejemplos, más un par de ejemplos que sé que van a complementar bastante bien. Que es importante, como les decía yo, la implementación. O sea, como nosotros, la perspectiva, cómo yo voy aplicando esto, lo voy aplicando en mi experiencia laboral, las que he tenido, las que estoy teniendo actualmente, y esa va a ser como ese diferenciador que me va a permitir a mí moverme y comprender el conocimiento desde otra perspectiva. Entonces, otra de las cosas que les quería consultar, ¿les parece si en vez de hacer un corte a mitad, nos vamos un poquito antes el día de hoy? ¿O si quieren mejor los minutos en medio? Veo manos. No, y nos vamos antes, opino yo. Ok, sí, si no hay ningún inconveniente, entonces vamos a darle corrido y, y así nos vamos unos 10 minutos antes para que para el descanso. Y algo también es, están subidas las grabaciones. Hay una grabación que no sé por qué solo aparece 40 minutos, pero estoy como en ese proceso de recuperar esa grabación para hacer el reemplazo, entonces yo les voy a estar avisando. De ahí todas las clases están perfectamente, las revisé y igual, al terminar la clase de hoy la idea es poder subirla también y tenerla ya guindada para ustedes. Y las pueden acceder ahí mismo también en la PBA. Entonces vamos a comenzar, si no tenemos dudas y consultas,
Vamos a disfrutar nuestra tercera semana. El tiempo ha volado, chicos. Ya solo nos queda una semana de clases. Vamos, pero... Entonces, confírmame que puedan ver la presentación. Ya se ve, Master. Ok, muy bien, sí. Es que si me ponen manitos ahorita sí ya no las veo. Ok. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a ver? Digamos que para la estructura que les diseñé, esta semana nos vamos a enfocar en la implementación, que es el arte de gestionar personas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo que tenemos para esta semana? Fomentar una visión más integral, ¿verdad? De desarrollo organizacional, comunicación efectiva y evaluación para potenciar ambientes de alto rendimiento. A nivel de objetivos específicos, queremos diagnosticar, diseñar y transformar culturas organizacionales para alinearlas con la estrategia y diseñar estrategias de comunicación que nos permitan alinearnos, motivarnos y generar confianza para todo el sistema de la organización. Entonces, recuerdan que vimos el marco fundamental de los niveles de cultura de Chain, ¿verdad? Estoy bien, y la tarea que hicimos también, esa ya la pude revisar, en general está muy bien. Pude observar que comprendieron, que es lo más importante, ya que esto es base. ¿Por qué? Porque ya vimos que nosotros podemos invertir mucha plata en la estrategia, pero al final la cultura se la va a comer si no tenemos bien afianzado el tema de cultura. Entonces, acá tenemos que tener claro, porque este va a ser nuestra base, ¿verdad? Y repasamos que tenemos aquí los artefactos, los valores propuestos y los supuestos básicos. Entonces, aquí tenemos que tener claridad, por ejemplo, dónde están el tema de nuestras políticas, dónde las tengo ubicadas en mis niveles de la cultura, dónde tengo, por ejemplo, mis valores y mis procesos, mis objetivos, ¿sí? Y luego de eso tenemos también la herramienta diagnóstico, que vimos también los modelos de la cultura competitiva. Entonces, aquí sí agregamos el tema de las fortalezas y de las debilidades. Entonces, en una cultura de clan, que es la cultura de familia, que tenemos entendido que acá tenemos mucho el tema de colaboración, trabajo en equipo, el desarrollo de personas y el consenso, ¿verdad? Una de las fortalezas más grandes que tenemos es la lealtad y una moral alta. Ahora, ¿cuál es una de nuestras desventajas? Es la resistencia al cambio y el pensamiento grupal. Entonces, cuando yo quiero hacer un trabajo, por ejemplo, de un nuevo cambio, un cambio de sistema, un cambio de estructura, contrato consultores para algún tema, tengo que tener claro que si yo estoy con mi cultura de clan, voy a tener una resistencia al cambio. Entonces, como yo ya lo sé, el tema es poder anticiparme y gestionarlo, ¿sí? Eso es la riqueza de poder entender qué tipo de cultura tengo. Ahora, si yo estoy en la adocrática, ¿verdad?, con una orientación más a innovación, que esta ya me permite de por sí un sentido más de adaptabilidad, de agilidad e incluso de riesgo y de emprender nuevas estrategias, nuevos modelos, mi fortaleza va a ser que voy a tener adaptación y crecimiento, ¿verdad? Voy a ser muy orientado a poder crecer y expandirme. Pero la debilidad es que una de las características que vemos en algunas organizaciones es que entre más rápido crezco, tengo una falta de estructura. Entonces voy creciendo de una manera desordenada, porque muchas veces hay un efecto en el que las organizaciones comienzan a crecer, ¿verdad? Porque es como ese impulso de innovación, de oportunidades, de sentirme ágil. Sin embargo, voy creciendo y no voy planificando ese crecimiento, no lo tengo mapeado, entonces voy creciendo y de repente hasta a nivel físico podemos verlo, que hay algunas organizaciones donde el crecimiento se ve desordenado hasta en el tipo de edificio. ¿Por qué? Porque construyo aquí, hago un añadido de otro edificio pero diferente, o voy contratando, yo tengo un esquema físico,
pero como crecí, tengo que contratar otro sitio que es el que encontré y es totalmente diferente. Entonces ahí es donde podemos ver que una de las debilidades es esa falta de estructura y que también llega a un punto, chicos, en donde se puede producir agotamiento. Entonces tenemos que tener claro que es mejor llevar ritmos, ¿verdad? Y para que no producir ese agotamiento en los equipos. Cuando estamos teniendo una cultura jerárquica que es más orientada al control, es muy estructurada, más de proceso, más de eficiencia, ¿cuál es una de mis fortalezas? Pues evidentemente soy sumamente eficiente. Y la consistencia por ese mismo tipo, el de control, ¿verdad? En esa calidad. Entonces tengo mucha consistencia. Ahora, ¿cuál es una de mis debilidades? Burocracia y resistencia a la innovación. Así me está funcionando. Y esto es algo bien importante. Y analicen ustedes en general. Cuando ustedes generan cambios en sus vidas. De repente. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Hasta que algo les deja de funcionar. Entonces, es que yo antes hacía esto y pues estaba bien. De repente empezó a cambiar. Entonces tuve que hacer un cambio y ver qué pasaba. Entonces, como yo tengo mucha orientación, eficiencia, consistencia, tengo una buena estructura, tengo unos procesos, a nivel de calidad, tengo un departamento de calidad que me dice estamos con un nivel de eficiencia muy bueno. Entonces, tengo una resistencia a innovar porque yo digo, ¿para qué voy a innovar si lo que ya tengo me está funcionando? Ese es un tema. Porque, digamos, recuerden Kodak. A Kodak le estaba funcionando todo. Ellos estaban bien y no pudieron observar ese cambio que venía. Se quedaron mucho en esa estabilidad, ¿entienden? Entonces, al final, no tuvieron como tuvieron esa resistencia a innovar, ¿qué pasó? Desaparecieron. Entonces ahí es de tener cuidado. Porque si bien es cierto, está muy bien que lo que estemos haciendo nos esté funcionando bien, ¿sí? Pero debemos de estar siempre pendientes de qué está sucediendo en el mercado y por eso yo en las clases les incluyo qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se está haciendo afuera, nosotros como consumidores, chicos, podemos identificar claramente quiénes son las grandes marcas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque díganme quién no está utilizando Microsoft ahorita, ¿sí? O quién no tiene Netflix. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo no voy a usar Netflix. Pero realmente, por ejemplo, el tipo de personas que yo he visto es como, no, lo pago un mes, lo dejo pagar un mes, y así, se resisten. Como, vino mi serie y lo pago y la termino y lo dejo pagar. Pero es muy poco el porcentaje. La mayoría de las personas, por lo menos en los entornos en los que nosotros nos desarrollamos, tienen Netflix. ¿Entienden? Entonces, nosotros fácilmente podemos identificar cuáles son esas marcas. Ahora, es importante entender, bueno, qué es lo que realmente hacen para ser tan exitosos, ¿sí? Y no solo bajo una perspectiva, que ya más adelante vamos a ver cómo una perspectiva, que es la que nosotros estamos viendo de fuera como consumidores, tiene un trasfondo muy alineado en ese sentido. Lo que yo les decía, no podemos ser atentos, ser educados y respetuosos con nuestros clientes afuera y adentro al revés. Es una línea, ¿entienden? Que va de adentro hacia afuera. Entonces, eso es como una de las desventajas, esa resistencia a la innovación. Cuando nosotros hablamos de la cultura de mercado, que es la de competencia, no sé si fue la P, se me fue. Hablamos sobre resultados, competitividad, metas agresivas y querer siempre ganar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una de las ventajas es que nos volvemos con altos niveles de productividad, evidentemente, porque como nosotros estamos queriendo competir, tener resultados y vender más, obviamente tenemos mucho enfoque a la productividad y evidentemente para yo poder ser productivo tengo que tener claridad hacia dónde voy y cuáles son esas metas de ventas. O sea, yo no le puedo decir, necesito que vendan más, pero díganme cuánto es más.
Entonces, cuando tenemos esa orientación, hay mucha claridad de cuánto hay que vender, quién tiene que vender, en qué zonas tenemos que vender, en qué áreas, en qué puntos de venta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, digamos, la desventaja o la debilidad de este tipo de cultura? Es el desgaste humano, ¿sí? Lo que llamamos, también se llama como el burnout, que no se ve, digamos, digamos que no es tan fácil para algunos líderes poder identificarlo. Sí, yo pienso que eso es una de las habilidades principales que debemos aprender a desarrollar las personas que tenemos equipos a cargo. Poder identificar cuando ya nuestro colaborador está cansado, cuando hay un nivel de desgaste. ¿Por qué? Porque a veces estamos con proyectos, estamos con temporada alta. Pero miren, chicos, definitivamente lo sano es que las organizaciones tengan temporada alta y un poco de baja. La baja no tiene que ser tan pronunciada, ¿sí? Y para que se trabaje en las organizaciones, para que en esas temporadas bajas poder tener esos respiros y volver cuando se requiera. Ahora, sí he trabajado, sí he elaborado en lugares donde no hay esos respiros, ven, donde el desgaste, como con el tema de la competitividad, de los resultados, y es tan agresivo que realmente yo recuerdo el primer año que laboré en esa institución que les comento, y claro, cuando comenzamos empieza la curva, ¿no?, de aprendizaje, y entonces claro, ahí cada uno de nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos, de ver, y decía, ok, vamos, y entonces yo avanzaba en los meses, y recuerdo que en todas las organizaciones, o en la mayoría, o por lo menos en todas las que he trabajado, luego de que pasa Navidad, en enero se siente es como un respiro, ¿sí? Un respiro de todo el tema presupuestario o el tema de cierre de año, el tema de las metas anuales, o sea, todo el movimiento que hay a carga del último trimestre, porque por ejemplo, bueno, hay algunos sitios donde empezamos a ver presupuestos desde agosto para tenerlo listo en octubre ya entregado, cuando generalmente son compañías que tenemos reportes a nivel internacional. Entonces viene como desde agosto muy fuerte, ¿no? Pero en la mayoría, digamos que octubre, noviembre, diciembre, también tenemos que ver el presupuesto, lo que se gastó, lo que no se gastó, si no capacité, si tengo que capacitar estos últimos 3 meses, entienden todo ese tema, ¿no? Entonces es muy fuerte el volumen de trabajo en esos últimos 3 meses. Pero en enero generalmente hay un respiro. Entonces es donde se turnan para tomar vacaciones entre los departamentos. Pues el tema es que en esa organización no hubo respiro. De repente, el 2 de enero estábamos a tope con un evento muy importante y así pasó, ¿no? Todo enero yo decía, pero acá, de hecho es un tiempo donde yo dije, llegué justamente al año, dije, pero acá no tienen temporada baja. Y fue darme cuenta de que no había temporada. Entonces, ¿qué pasó? Yo en el año 2, yo sentía que habían pasado 8 años, no 2, ¿entienden? Que era demasiado complicado, y tenían ese tipo de cultura. O sea, es muy desgastante. Es muy desgastante. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Mucha gente se enfermaba. Entonces, claro, como no asignaban vacaciones, no daban permiso para vacaciones, siempre había algo importante, porque ese es el tema. Era como, no, ahorita no podemos autorizar vacaciones porque estamos con tal proyecto, con tal cambio, con tal evento, con tal situación. Todo importante, ¿no? Entonces la gente se empezó a enfermar. Y empezamos a ver este desgaste que es normal, chicos. Nosotros no somos máquinas. Y aún así, los que hemos trabajado o tenemos experiencia en temas de fábricas y producción y plantas, sabemos que hasta las máquinas se le tienen un tiempo mínimo y máximo, o sea, tiene un tiempo de productividad, tiempos de descanso, hay que estarlas calibrando, hay que estarles dando un mantenimiento, ¿sí? Entonces, y hay máquinas que le dicen, usted puede tenerla encendida tantas horas seguidas, pero a la hora tal, digamos una semana, pero en el día 7 tiene que darle un descanso de tanto. ¿Por qué? Porque si usted la sobrefuerza, la máquina se daña, ¿sí? Entonces, tenemos que, este realmente diagnóstico es muy útil con estos modelos de cultura competitiva porque nos permiten decir, ok, ¿dónde estoy? Y como en todo, chicos, en todo siempre vamos a obtener dos polaridades, ¿sí? La polaridad, digamos, más orientada a lo positivo y la polaridad negativa. Entonces, ahora, yo cuando conozco
y el tipo de cultura que estoy viviendo en mi organización, yo puedo saber cómo mitigar y cómo generar, digamos, cómo amortiguar para no llegar a estos puntos, que no caer y ser capturada por estas debilidades, ¿sí? Vamos a hablar sobre una perspectiva bastante interesante, que es la perspectiva sistémica en la teoría de los sistemas aplicados de las organizaciones. Hay algo importante que debemos de entender, y he recalcado esto desde comenzamos nuestra clase. Una organización es un sistema abierto y es un sistema completo también, ¿sí? Entonces, este sistema abierto intercambia energía con todo su entorno. ¿Quién entra cuando hablamos de talento? El tema del capital, la información y lo que sale, que son los productos y los servicios. Entonces, es toda una cadena desde quienes estamos dejando ingresar a la organización, ¿sí? Si nosotros contamos con capital, ¿de dónde está entrando ese capital? Por ejemplo, hay unas organizaciones, hay muchas restricciones desde hace muchos tiempos con este tema del lavado de activos, donde es muy importante entender de dónde proviene ese capital, porque luego yo digo, no importa, como organización tomo un capital que no me doy cuenta que viene del lavado de activos, y luego la responsabilidad recae sobre mí, ¿sí? Y entonces ya hemos visto a nivel local que sucede y pues que tiene implicaciones complicadas para todo el sistema en general. ¿Qué otro tema? ¿Qué más aparte de ese intercambio de la energía? Bueno, que es un holístico. Entonces, en un cambio que yo realice en una parte de la organización, por ejemplo, yo hago un cambio de software, voy a cambiar el sistema, me va a afectar todas mis áreas, procesos, personas, mi estructura. Uno de los errores que creemos es decir, no, vamos a hacer un cambio en una de las plantas y pensar que no nos va a afectar en el resto de la organización. Tenemos que tener esa claridad que las organizaciones holísticas y que un cambio que se realice en algunas de las áreas va a afectar de una, tal vez con mayor o con menor impacto, pero me va a afectar toda la organización. También adicional que esta perspectiva sistémica me dice que buscamos la homeostasis como organizaciones. Eso significa el equilibrio. Entonces, por eso yo estoy en ese aspecto de buscar mi equilibrio como organización. Entonces, cuando a mí me dicen que vamos a hacer un cambio, yo lo que pienso como organización es peligro, ¿sí? Entonces, eso es la explicación, chicos, de por qué las organizaciones y el ser humano en general tenemos esta resistencia al cambio, ¿sí? Yo les digo hoy, vamos a hacer, la otra semana vamos a hacer totalmente el cambio de lo que tenemos planificado. ¿El qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Entienden? Es también ser conscientes de eso. Y que obviamente las organizaciones también están compuestas de humanos y obviamente tienen nuestras mismas características en ese sentido. Entonces, ¿qué más tiene adicional? Los límites permeables. Entre los diferentes, dependiendo de la estructura, subsistemas como talento humano, mercadeo, operaciones, lo hemos visto, hay unos límites, pero que realmente se van permeando. ¿Por qué? Por lo mismo que decía el punto 1, ¿verdad? Que todos somos parte de esa misma entorno. Entonces todo eso se cambia, se va, digamos, permeando de departamento a departamento. Eso es algo que tenemos que tener claro con este tipo de este tipo de perspectiva sistémica. ¿Cuál es la implicación para nosotros como talento humano? No podemos transformar la cultura de forma aislada, decir, voy a enfocarme a trabajar cultura en estas áreas únicamente. En mi gente que está afuera, en mis plantas de producción, que son los que tengo afuera, y en los que andan afuera con el cliente en ventas. Sí, mis gerentes de territorio y mis equipos de ventas de territorio. No. Una intervención en cultura afecta y va a ser afectada por la estrategia, ¿sí? Entonces, la tecnología y la estructura.
Entonces debemos mapear cuáles son los impactos. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio, lo principal es entender cuáles van a ser los impactos en todos los aspectos, ¿sí? No solo en uno. Generalmente, una de las cosas que más he observado en este aspecto es que cuando vamos a hacer este tipo de cambios, hay muchas personas orientadas a cómo nos va a afectar en operatividad, cómo nos va a afectar en el sistema, pero muy pocas personas, digamos, tienen tienden a entender cómo va a afectar, por ejemplo, la moral del colaborador esos cambios o cómo lo van a interpretar. Porque hay algunas eficiencias que se dicen que se van a implementar que chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Gracias. No sé por dónde me quedé. Ya puse la grabación, déjenme ver. Estábamos. Que se fue la luz. Pero vamos a ver. Acá, ¿no? Acá estábamos.
¿Sí? Ok. Les decía que acá lo más importante es que nosotros podamos comprender las implicaciones que va a tener cuando vamos a hacer transformación de cultura y dónde vamos a hacer esas intervenciones de cultura, con el objetivo de poder mapear todos los impactos que vamos a tener, ¿verdad? A nivel general. Y obviamente nosotros tenemos que entender cómo va a afectar a nuestros colaboradores. ¿Sí? Es fundamental. Entonces, vamos a observar nuestro primer ejemplo, que es Netflix, nuestro ecosistema de contenido y tecnología. Sí, digamos como a nivel de ecosistema general, pertenecen al tema de contenido y tecnología. Entonces, el principio sistémico aplicado es: la organización es un sistema abierto en constante adaptación a su entorno. ¿Sí? Netflix no ve el negocio de ellos, chicos, simplemente como películas y series, sino como un ecosistema dinámico. ¿Por qué? Porque si ellos únicamente lo observaran como películas y series, no hubiesen crecido y hubiesen tenido el alcance que tienen el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo aplican ellos? Entonces, por ejemplo, algo importante es el algoritmo de recomendación. Ese algoritmo es el sistema nervioso que ellos tienen, que conecta a mis usuarios, bueno, a los usuarios de ellos, obviamente los usuarios son el entorno, que son sus clientes, con el contenido que ellos producen o que ellos negocian con otras cadenas. Entonces tienen su sistema interno, y entender que cada interacción, cada punto de interacción que tiene con un usuario, lo que usted está viendo, lo que usted está pausando, lo que usted está saltando, ¿sí? Lo que usted está colocando en su lista, es una retroalimentación o un feedback que el sistema utiliza para aprender de cada uno de sus usuarios y de esta manera adaptarse. Con esto, mejorar las recomendaciones y las decisiones de producción, porque ellos van entendiendo. Si de repente se han visto que hay algunas series que dicen, no, ya la pararon, ya no la siguieron produciendo. ¿Por qué? Porque vieron que empezó con un buen movimiento y luego dijeron, no, ya no, la inversión para este movimiento ya no, vamos a continuar. Entonces, esta parte del algoritmo de recomendación es uno de los puntos fuertes que hace Netflix, adicional a la toma de decisiones descentralizada. Dan una gran autonomía a sus equipos, los que están creando el contenido. Esto permite que el sistema de Netflix sea ágil y se adapte rápidamente a las cambiantes tendencias del mercado, sin tener que pasar por una lenta jerarquía centralizada. Cada equipo es como un subsistema con un objetivo alineado al objetivo global, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado sistémico que tenemos de este ecosistema de contenido y tecnología? Que su éxito no reside en solo tener un buen contenido, sino en un sistema de retroalimentación en ese aspecto que ellos ya han diseñado, que está muy bien cuidado entre ellos y sus clientes. Entonces, por eso llamamos un sistema de retroalimentación cerrado, donde la data generada por los usuarios alimenta directamente las decisiones del contenido, las decisiones de marketing, las decisiones de tecnología, creando así un bucle de mejora continua. Muy fácil. Ok, entonces, ahora vamos a ver desde la otra perspectiva. El sistema de libertad y responsabilidad, que ya lo hemos visto en algunos otros ejemplos, vamos a explorar un poco más profundo. El principio sistémico desde esta perspectiva, para cambiar los resultados que yo quiero obtener, el desempeño de mis colaboradores, hay que intervenir en las reglas del sistema, mis políticas de talento humano, no directamente en las personas. Que eso es lo que no comprendemos. Es que esto se ve súper fácil, pero cuando nosotros queremos cambiar resultados en el desempeño, ¿dónde se ponen los ojos? En las personas. Y aquí este paradigma nos está diciendo no. Netflix nos dice no. Y obviamente ellos, creo que les había comentado que todas estas grandes organizaciones
financian estudios a grandes universidades en Estados Unidos o en Inglaterra, dependiendo de dónde, para que les ayuden a hacer todas estas pequeñas uniones o estos cambios de paradigma para que ellos puedan ir creciendo de manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. La atención está en intervenir cuáles son esas reglas del sistema que estoy teniendo. Las analizo y veo cuál es la factibilidad. Entonces, la famosa cultura que tiene Netflix es un diseño sistémico puro para fomentar la innovación y el alto performance, que le llamamos, alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que ellos implementaron, chicos? Primero, miren qué interesante, una política de vacaciones ilimitadas. Netflix no rastrea los días de vacaciones. Esto no lo llaman ellos como un beneficio. Es una regla del sistema que trata a los adultos como adultos. Elimina la burocracia y enfoca a las personas en los resultados, no en las horas trabajadas. Si recuerdan que hablamos la semana pasada, les brindé un ejemplo de cómo una de las organizaciones en las que yo laboré era toda una mañana para pedir vacaciones. Pero adicional por el trámite, en otras organizaciones también es algo que en muchas organizaciones, o también les comenté como que entré a una organización y en la primera semana era peorarme sus vacaciones y yo decía, pero ¿cómo? Si no tengo ni el tiempo de prueba. Entonces, este tema de las vacaciones, cada organización lo mira de una manera diferente. Entonces, ¿qué es importante aquí? Entender cómo miro yo las vacaciones y cómo yo trato a mis colaboradores. Entendiendo que el trabajo es nuestro segundo hogar y saquemos la cantidad de horas que nosotros chicos pasamos trabajando en la oficina y la hora que realmente pasamos en casa compartiendo con la familia. ¿Por qué? Las mañanas nos levantamos y es una locura. Actividades, los que tienen niños, responsabilidades, hacer lonchera, despachar, llevar. ¿no? Este tiempo es muy agitado por las mañanas. Nos vamos a la oficina, regresamos, dependiendo del tráfico, qué tan cerca o lejos vivamos de casa, 6:30, 7, 8, dependiendo. Porque las horas de tráfico, de movilización han incrementado en los últimos 5 años de manera significativa. Bueno, después de pandemia, digamos, más que todo. En los últimos 2-3 años. Entonces, es nuestra segunda casa, convivimos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo trato yo a mis colaboradores? Como recursos humanos, como que yo fuera la mamá de ellos, que tengo que decirles qué poner, qué vestirse, cómo vestirse, aquí no, aquí sí, reglas, como que estuviera yo en casa con mi mamá, mi papá. Cuando hablamos de una relación de adulto a adulto es entender, sos un adulto, sos un profesional y te sabes automanejar, autoliderar, autodirigir. Tenés conciencia de lo que es correcto, de lo que va. Y cuando hablamos que es correcto, chicos, ¿esto va orientado a conseguir mis objetivos o no? Es una pregunta sencilla. Su día a día, cada vez que ustedes hagan algo, se preguntan, ¿esto está orientado a mis objetivos personales? Si están en su casa, ¿esto está orientado a mi objetivo personal? Si no, ¿para qué lo estoy haciendo? Igual en la oficina, esto que estoy haciendo, esta actividad que estoy haciendo, ¿está orientada a cumplir los objetivos organizacionales de mi área y del negocio? Sí, ok. Yo no necesito que me digan, yo soy un adulto que sé que trabajo en una organización que tiene que vender el producto o el servicio y que a la medida que venda vamos a crecer, se va a necesitar más personal, vamos a hacer una familia más grande y qué maravilloso porque vamos a poder tener éxito y crecer organizacionalmente. Pero es la visión. O sea, yo observo y platico con las personas, es decir, no, yo hago lo mínimo y a mí lo que me paguen. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Que la organización le vaya bien, le vaya mal, yo desconectado. Hay muchas personas allá afuera que están pensando eso, sobre todo en países con economías emergentes, como la de Centroamérica y Latinoamérica, ¿sí? Entonces, esto significa, entonces, ¿qué pasa? No, yo necesito tomarme la tarde libre pero yo sé lo que yo les decía, yo tener conciencia de cuáles son mis asignaciones y a dónde tengo que llevar y cómo. Es decir, ok, yo puedo organizar mi tiempo y decir, hoy la tarde la necesito para una actividad personal, no pasa nada, me voy, hago mi actividad personal y
Y al final del día finalizo mi actividad que tenía que hacer, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, otro tema es la política de gastos. Actúen en el mejor interés de Netflix. Escuchen esta frase. Otra regla simple pero poderosa. En lugar de un manual de 50 páginas sobre gastos, confíen en el criterio de su talento. Que ojo, contrataron muy cuidadosamente. Esto agiliza el sistema y genera responsabilidad. Miren, con el tema de la política de gastos, yo laboré en una organización, en una de las organizaciones que tenía una política de gastos muy abierta, en el sentido que teníamos una tarjeta de crédito corporativa, con un límite bastante alto, en el que estaba habilitado para que nosotros manejáramos y pudiéramos salir a almuerzos corporativos o cenas corporativas con los clientes, en donde nosotros podíamos salir a nivel nacional o internacional a nuestros viajes y podíamos hacer todos esos pagos con nuestra tarjeta de crédito. Y en realidad era una política de gastos bastante abierta, y yo recuerdo la responsabilidad con que yo manejaba esta tarjeta, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, yo salí de la organización y con los años, ¿qué pasó con esta política de gastos? Empezó a haber la gente que abusaba. Y entonces, ¿cuál fue la solución en aquel momento? Limitarla. La política de gastos la limitaron. ¿Por qué? Porque no se estaban viendo como adultos, lo estaban manejando como niños. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasó? Afectaron todo el sistema. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Y para mí siempre, ¿cuál es el punto principal cuando yo he manejado este tipo de temas organizacionalmente? Decir, chicos, es que reclutamiento es el tema. ¿Por qué? Porque si yo contrato de manera cuidadosa, yo hay cosas que yo no voy a tener inconvenientes cuando ya el elemento está dentro. Pero si ustedes me ingresan un elemento, digamos, con un cierto nivel que ya está con un nivel insostenible de valores, a que yo lo forme, la inversión que hay que hacer en esa persona es demasiado elevada. ¿Y qué necesidad hay? ¿Entienden? Entonces, aquí es importante y va alineado al anterior. Se trata de adulto a adulto. Es decir, ¿esto va en el mejor interés para Netflix? Sí. Y no se complica. ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros de talento humano? La selección. Son extremadamente, mire dónde está el filtro, rigurosos. Saben que para que el sistema de libertad funcione, necesitan contratar únicamente a jugadores de alto rendimiento, que no abusan de ella. Así de simple. En esta frase está todo resumido. Entonces, ¿qué pasa? Y justamente lo conversábamos. Es decir, yo tenía toda la libertad, chicos. O sea, en esa compañía había mucha libertad. Y yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo haber observado a compañeros que manejaban esas libertades muy mal, por las cuales luego las perdieron. Pero yo era una adulta y yo decía, es que yo no tengo necesidad de hacer eso. No tengo necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi enfoque organizacional siempre fue otro. ¿Sí entienden? Entonces, creo que ahí lo importante es entender qué tipo de elementos estoy trayendo yo a mi organización. Y qué tan riguroso soy al momento de ingresar a un personal. Y obviamente, bajo qué estándares. Por eso les decimos que es la importancia de manejar el modelo de competencias. Porque ahí yo ya tengo mucha más claridad y ya lo contrato muy alineado. Entonces ahí ya no tengo mayor inconveniente. Y otro tema importante que hace Netflix también es el tema de la desvinculación. Miren qué bonito. Tienen una política de salida generosa. Reconocen que si un colaborador ya no encaja o ya no está satisfecho o ya quiere otras cosas, porque eso también pasa, chicos, ya decimos, a mí me ha pasado, yo digo, es que aquí yo ya siento que no voy a aprender nada más, aquí, en este puesto por lo menos, en esa organización, pero en una organización tampoco me interesa moverme a otra área porque no ha habido ese espacio, digo yo, no. Entonces,
cuando ese empleado ya no encaja, es mejor para la salud del sistema, porque pienso en función de todo el sistema total, que se marche, incluso si es una buena persona. Es una poda para mantener sano el ecosistema. Nosotros tenemos algo que se llama poda neuronal, que se hace cada tanto en nuestro cerebro. El tema de estas podas es sana, ¿sí? Es sana. Y hay muchas teorías que le dicen, si usted pasa más de 3 años, bueno, creo que lo último era como 2, 3 años, en un mismo puesto, ya es momento que se mueva, ¿sí? Y si usted siente que ya no está aprendiendo más de la organización, o de repente nosotros chicos también empezamos a hacer ciertos cambios a nivel interior, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay lugares en los que yo he trabajado donde definitivamente yo sé que si yo hubiese tenido hijos y familia en ese momento, yo no hubiera podido trabajar en esa organización. Era demasiado demandante, la cantidad de tiempo, los viajes. Entonces, ¿qué pasaba? Con un bebé pequeño, recién nacido, yo cómo me iba a ir a esos viajes, ¿entienden? Era sumamente complicado. Entonces, es como comprender esa parte de tener ese ecosistema sano, de entender que si yo me casé y estoy en un proyecto personal de una familia y de una adaptación con un bebé en casa, esto ya no es útil para mí. Fue útil, pero en esta etapa de mi vida personal ya no es útil. Entonces también es como ver este tipo de perspectivas, porque hay organizaciones que se adaptan más para un estilo de vida que otras. Entonces ahí nosotros tenemos que, como adultos, tener esa conciencia. ¿Y cuál ha sido el resultado sistémico que ha tenido Netflix? Bueno, crear un entorno donde la libertad y la responsabilidad se autocontrolan. Las políticas no son islas, están interconectadas para crear una cultura específica de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, es como poder comprender cómo desde mi ecosistema de contenido y tecnología me voy moviendo y voy creando este sistema interno de libertad y responsabilidad, donde entiendo cuáles son estas 4 cosas que implementamos, ¿sí? Miren, sencillas, o las ven ustedes, realmente que las leemos y decimos, ahora, los que vivimos en las organizaciones, digamos, actuales acá en Honduras, decimos, wow, es complejo. Y quiero escuchar qué opinan. Vamos a parar aquí un poquito. Quiero escucharlos. Vamos a ver, chicos. ¿Están por ahí? Cuéntenme. ¿Qué les pareció este ejemplo de Netflix? ¿Están por ahí? ¿Usted conoce alguna institución aquí en Honduras que aplique ese tipo de flexibilidad laboral? No. Lo que las organizaciones, la que les comenté, Dafne, que tenía esa política de gastos, que era muy abierta, digamos que no tenía esa, pero sí es la misma que les comenté, que tenía unas características similares. ¿En qué aspecto? Ya les voy a contar acá. Por ejemplo, en el tema de las políticas de vacaciones, sí fue la que les conté, que en la semana 1 llegó Recursos Humanos a decirme, planifique sus vacaciones, y que yo me asusté. En ese aspecto, como que iba muy orientada hacia ahí. Adicional, la política de gastos que tenía era muy abierta, que les decía que tenían una tarjeta de crédito, no limitaban si usted quería, o sea, si usted iba de viaje a San Pedro Sula, por ejemplo, y usted quería cenar en Coco Baleadas,
o quería irse a cenar al Intercontinental, usted podía hacer ambas. Eso dependía total y completamente de su criterio profesional, ¿sí? Vamos a ver cuál era la otra característica que teníamos acá. Con el tema de selección, digamos que sí habían algunos puntos, pero no considero que eran tan rigurosos. Y digamos que con el tema de la selección y la desvinculación es donde había un poco de diferencia. Pero no era igual que en Netflix, digamos, pero ha sido la organización que, claro, venía con un pensamiento más digamos, fuera de Honduras, porque era una empresa que tenía sus operaciones en Ginebra y tenía una operación en muchos países, entonces digamos que en ese aspecto tenían otra mentalidad. Fueron de los primeros también que trajeron el Open Layout, que lo vimos también en la primera semana, que son estos espacios abiertos de trabajo donde ni los jefes tienen cubículos cerrados, sino que estamos todos en mesones y nos vemos. Y era como bien interesante porque usted podía llamar a alguien de su escritorio y era largo, no el espacio, pero usted podía ver que estaba ahí en su escritorio. Y entonces teníamos un chat interno y era como, usted miraba que estaba sonando, porque el teléfono estaba conectado con la computadora, estaba sonando, y su compañero solo estaba viendo que no le contestaba. Entonces era bien divertido porque uno le ponía a escribir por el chat, contestame que me urge que me contestes, por favor. Y el otro, estoy ocupado, ahorita no te puedo contestar. Entonces después implementaron unas como paletas, digamos, que se colocaban cuando definitivamente estábamos haciendo algo que era como, por ejemplo, si estábamos haciendo un reporte que era muy complicado en el que yo estuviera atendiendo llamadas, yo me podía poner en rojo, decir en ese momento no puedo atender. Pero era también tenía una restricción de no podía yo tener la paleta roja todo el día, sino que tenía que tenerla por periodos. Es decir, estoy haciendo un informe y ahorita no puedo atender llamadas. O estoy terminando mi cierre y no, o sea, alguna actividad que tuviera mucha concentración en la que pudiéramos elegir, decir, estoy ocupado, ahorita no puedo atender, ¿verdad? Esto sirve, estos pequeños layouts, estos esquemas de layout de oficina, porque estamos viendo al compañero ahí. Entonces, también teníamos cámaras donde nos observaban de todos lados también. La casa matriz en Ginebra tenía cámaras de todas las oficinas en todo el mundo. Entonces tenían un cuarto de control y pasaba que si miraban algún grupo de personas, por ejemplo, parados en algún sitio, nos llamaban, nos decían, hay más de 4 colaboradores parados en una esquina, ¿qué pasa? Entonces, porque era prohibido. ¿Sí? Entonces, todo tiene sus ventajas, obviamente. Y hay otras empresas en las que he trabajado donde han querido, por ejemplo, implementar cosas como las de Google, que ya vamos a ver el caso de Google, de abrir espacios como para relajarse, por ejemplo, algunos espacios, pero ha sido más bien contraproducente porque quieren aplicar esos espacios, pero no entienden cómo, y al final más bien terminó siendo que si estaba ahí alguien, más bien lo regañaban. Entonces era como, ¿para qué los habilitaron? Si estar ahí más bien representa una llamada de atención por parte del jefe. Entonces, es también como comprender, por eso le digo, no es lo que se haga, sino es el sentido con que se hace y desde dónde se hace y entendiendo también cómo lo va a captar el colaborador. Eso es como... Sin embargo, es importante, chicos, que conozcamos estos esquemas y que no solo existe esto que nosotros en la mayoría vemos acá en nuestro país, ¿verdad? Sino que hay otros esquemas que es a donde eventualmente nos queremos mover. No va a ser quizá en 2 años, pero probablemente va a ser hacia ahí, se va avanzando y hay muchas organizaciones, las que más puntean, digamos, en innovación dentro de sus organizaciones, que buscan moverse a la productividad. Recuerden que todo esto no es un tema de... no es para que mi colaborador, digamos, esté cómodo, pero ¿para qué? Para que produzca mejor. Porque en los ambientes relajados, el cerebro está en otro estado en el que puedo crear, donde puedo innovar. Entonces todo tiene un sentido profundo, ¿sí? No es crear espacios para que la gente vaya a perder el tiempo ahí, sino que tiene un sentido profundo y eso es lo que yo tengo que aprender a gestionar y a comunicar como organización, ¿sí?
salir de ese esquema tradicional, como decía usted la vez pasada, ¿verdad? De que a veces los jefes piensan que porque uno está de 8, el horario es de 8 a 5, pero si uno se queda hasta las 7, qué persona más trabajadora, qué entregada. Y eso es erróneo. O sea, lo que usted dice, nosotros lo que queremos es productividad. Por ejemplo, donde yo laboro, bueno, los directivos no son de Honduras, son extranjeros. Entonces creo que ellos aportan como otra mentalidad en el sentido de este es su trabajo, este es su responsabilidad. Por ejemplo, ellos quitaron las reuniones semanales de seguimiento, porque dicen de que si hay una reunión de seguimiento, perdemos 2-3 horas en un día que podemos estar trabajando. Entonces ellos dicen, yo lo que quiero ver es tu resultado. Y eso hace que el ambiente definitivamente sea un poquito más relajado, un poco más tranquilo, y el empleado se siente como, se empodera más de sus temas, y él solo se vuelve hasta más responsable. Sí, bueno, es que las reuniones de seguimiento no deben de durar más de 30 minutos. Pero, muy bien, sí, los extranjeros aportan nuevas dinámicas. Definitivamente cuando nosotros tenemos personas que reportamos yo lo he vivido porque reporto a personas que viven en otros países, porque como la organización es muy grande, o también personas que han venido acá y localmente son de otros países. Y hay de todo, chicos. He tenido portugueses, argentinos, paraguayos, guatemaltecos, colombianos. En una ocasión tuve una boliviana que yo me paré al baño. Y yo me paré al baño, o sea, salí de la oficina. Y ella tenía un sistema de control bastante peculiar, o sea, era nueva, entonces de repente yo estaba en el baño y había dejado mi teléfono al lado porque me estaba lavando las manos, chicos. Entonces me estaba lavando las manos y en eso yo miro, pero, o sea, les digo como 10 llamadas perdidas. Y dije, wow, ¿qué pasó? Y entonces en una de esas, pero seguidas, ¿no? Seguidas, una tras otra, y contesto y le digo, aló, pasó algo. Y me dice, Arlene, ¿dónde está? Y yo, ¿en el baño? ¿Puedo? Entonces ella quedó como, no, sí, es que pensé que se había ido. Y le digo, no, o sea, ando en el baño, ya regreso. Ya salí. Yo le dije, ¿qué pasa? Bueno, pasó. Era como que tenía ese tema, ¿no? Muy, entonces, a mí me extrañó, era nueva ella, entonces, bueno, se le acorpó para que entendiera que nosotros teníamos acá otro funcionamiento. Ahora, me pasó también en otro trabajo, que no fue conmigo, sino que tenía yo una compañera, que estábamos en un espacio que era amplio, pero estábamos 3 personas. Y la jefa de todos tenía también ese sistema, como un sistema de control muy elevado. Y entonces llego y ella había dejado su teléfono en el escritorio, entonces lo tenía en silenciador. Yo estaba trabajando en mi escritorio y teníamos un baño, digamos, cerca ahí, que era solo para nosotros 3. Y eso fue el baño. Cuando miro ya llamadas también, ¿verdad? Y yo, aló, sí. Y me preguntan por la persona y yo, es que no la localizamos en ningún lado. Y entonces yo le, pero es que está ahí en el baño. O sea, entonces fue como, pero me dijeron algo así como, pero dígale que se apure. Y yo dije, yo no me, o sea, imagínense yo pararme, chicos, a tocarle a la puerta a alguien en el baño. O sea, no sé, me pareció tan como fuera de perspectiva, ¿saben? Es como, yo, cuando me dijeron eso, yo dije, va, y colgué. Y me quedé pensando como, qué locura, ¿no? Y cuando la chica salió del baño, le digo, la están localizando fuerte. Me llamaron a mí. Me dice, ¿pero qué pasa? Y le digo, no tengo idea. O sea, pasó algo, pero no tengo idea. Si hubiese pasado algo a mí que ocuparan, me hubieran dicho, le digo, pero no. Entonces, bueno, luego ella me hizo el comentario como, qué barbaridad, que no siento que no puedo ir al baño. Me dijo, ella, siento que no puedo ir ni al baño, tranquila. Y realmente recordé en ese momento ese ejemplo que yo les puse, ¿verdad? Eso fue como muy al inicio, digamos, de mi proceso laboral. Y yo le conté esa experiencia que la había tenido yo con una extranjera. Entonces le digo, hay diferentes sistemas, pero realmente, si yo ocupo ir al baño, chicos, yo voy a ir al baño. Sencillo. Y es también comprender qué gano yo como organización que mis colaboradores estén tensos y se sientan controlados, que no pueden ir ni al baño. ¿Qué gano yo como organización?
¿Qué les estoy diciendo? ¿Cuál es el mensaje atrás de eso? Que eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué les estoy diciendo yo? Son adultos. Son adultos totalmente. Pero si yo los trato como niños chiquitos en los que tengo que como que tenerlos con correa, es que esa es como también la visión organizacional que debemos como entender. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre, ¿sabes? Me comporta, digamos que en lo personal siempre tuve una formación desde muy chiquita por el tipo de escuela donde yo estudié, que había mucha independencia, de que soy muy chiquita. Entonces, la independencia y la responsabilidad siempre fue como lo mío a la orden del día de que yo estaba en toda mi escuela. Entonces nunca he necesitado ese sistema, ¿no? De que me correteen y eso, sino, no. Entonces yo nunca había tenido ese tipo de problemas. Y de repente cuando empiezo a sentir eso, sí, empiezo a sentirme como hostigada, incómoda, y yo asertivamente lo platico con la persona a la que le reporto y no pasa nada. Y siempre lo que decía Dafne es, nosotros respondemos con nuestros resultados. Sí, y no, entonces nunca, por ejemplo, nunca ha habido algo que yo tenga que entregar que yo no entregue, por ejemplo. Hayan los inconvenientes que hayan sucedido o lo que haya sucedido, si algo se tiene que entregar, así yo sé que tengo que entregarlo y yo me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana haciéndolo, yo me quedo hasta las 2 de la mañana haciéndolo y terminándolo. ¿Entienden? Entonces, es ese sentido de responsabilidad, de madurez, de actuar desde adulto a adulto. Si la organización tiene una postura de adulto, va a contratar adultos. Si la organización tiene una postura de ser papás, ser padres, decir todo qué hacer, va a contratar niños. Y eso es lo que yo les decía, lo de soluciones no problemas. Cuando yo llego donde mi jefe le digo, tengo ese problema, y le digo, ¿y qué hago? ¿Qué actitud tengo? ¿De adulto o de niño? Entonces somos profesionales que estamos ofreciendo nuestros servicios, nuestros conocimientos y nuestra experiencia en una organización, debemos de operar bajo esa perspectiva. Entonces, así vamos. ¿Dudas, consultas hasta acá o vamos bien? Avanzamos. Vamos a avanzar con el caso de Netflix. Perdón, del caso de Netflix vamos a avanzar al caso de Google. El sistema de datos para la toma de decisiones de personas. ¿Cuál es el principio sistémico que utiliza Google? Todo el sistema de talento se puede entender y optimizar mediante la retroalimentación de datos. Google es famoso por este proyecto que realizó, que es este proyecto que es un ejemplo, digamos, del pensamiento sistémico aplicado a talento. ¿En qué consiste? Primero, ¿qué fue lo que hicieron? No asumieron qué hace un buen manager. ¿Qué es lo que hace a un buen manager? Entonces, nosotros empezamos a decir en talento, yo he estado en brainstormings, esto y lo otro, y entonces cada quien empieza, ¿no? Y se arma un Frankenstein un poco complicado, ahí luego. En lugar de eso, analizan de manera masiva datos de evaluaciones de desempeño, encuestas de retroalimentación y resultados de equipos para identificar cuáles son esos patrones. Patrones de comportamiento, patrones de toma de decisión, ¿entienden? ¿Cuál es el patrón? Claro, entiendan algo. ¿Cuál es la orientación de estas empresas que estamos viendo? Mucha tecnología. En la tecnología se manejan patrones. Y todo, en realidad nos movemos en base a patrones. Y por eso es que la tecnología lo ha comprendido muy bien. Cuando usted entiende los patrones de compra de sus consumidores, usted tiene el camino hecho. Ya solo se va por ahí. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las organizaciones no están del todo comprendiendo esos patrones. Entonces, y luego descubrieron, por ejemplo, que ser un buen ingeniero no correlacionaba con ser un buen jefe. Esto entonces cambió por completo toda la perspectiva del sistema de promociones que ellos tenían. Y esto es algo que yo digo, wow, cómo las empresas no lo comprenden. Miren, y creo que todos hemos tenido un catedrático que sepa mucho,
No importa si es de química, si es de economía en la universidad, de matemáticas, de física. Pensemos en algún catedrático que ha tenido doctorado, maestrías, que haya viajado y que sea espectacular a nivel de habilidad dura. Pero no tiene esa capacidad de transmitir el conocimiento. Y es como extraño saber que nosotros sabemos que ellos saben, pero no les entendemos cuando nos explican. ¿Sí o no? Entonces, es algo sencillo porque entendieron cómo tenían que promover a las personas. Entonces, cuando hicieron su tema de selección, empezaron a contratar basándose en los datos sobre cuáles eran exactamente esas características que iban a poder predecir el éxito en Google. No se enfocaban en títulos, en cuántas maestrías, en cuántos doctorados, en cuántas certificaciones. ¿Entienden esa diferencia? Buscaban características específicas. Y ellos ya sabían que esas características iban a tener éxito dentro de la organización. Miren qué interesante. El cambio de mentalidad. ¿Se acuerdan que hemos venido trabajando cambio de perspectiva, cambio de paradigma? Este cambio de mentalidad. Esto es el ejemplo. A nivel de desarrollo, ¿qué hicieron? Sus programas de formación para sus gerentes se diseñaron específicamente alrededor de los 8 comportamientos que los datos revelaron como críticos. Sí, claro. Es decir, ok, necesito que me analices toda esta data y que me saques esos 8 comportamientos más críticos que tenemos. Y empezaron a observarlos. Empezaron a hacer las correlaciones, entendieron, unieron de dónde venían, en qué nivel estaban. Y en base a eso, después de ese gran análisis, crearon su programa de desarrollo. Bien enfocado, bien dirigido, atacando exactamente los puntos de dolor. Acá es increíble que han pasado, 20 años desde que yo comencé a laborar. Y yo puedo decirles, chicos, cómo han ido cambiando estas etapas en donde piden ciertos... Yo recuerdo que en una época, servicio al cliente, manejo de clientes enojados, todo era enfocado. El cliente es primero. Una época. La época de la gestión del tiempo. La época del liderazgo. La época de la inteligencia emocional. Solo eso pedían. Pero es increíble hoy por hoy, digamos, entender que hay organizaciones que siguen pidiendo, por ejemplo, talleres tan básicos o bootcamps tan básicos, sin entender los puntos de dolor de sus colaboradores, sin entender sus culturas. Yo ya no sé qué pasa. Entonces, claro, un plan de desarrollo debe ir bien dirigido. Y lo que les decía, ya nos hacen falta 2 meses, necesitamos gastar ese presupuesto porque si yo no gasto ese presupuesto, dicen, mira, talento no gastó $200,000 en 2025. Listo, quítaselos para 2026, porque significa que no los necesite. Ese es el truco gerencial, ¿no? Entonces, como ya los que hemos manejado presupuesto ya sabemos, no, es que hay que gastar esta plata ahorita en noviembre, busquemos quién nos forme. Pero han sido muy pocas las organizaciones que yo he observado que tienen este programa de formación bien dirigido. Y que es algo que, por ejemplo, en mi caso personal me apasiona, porque siento que esto genera realmente desarrollo organizacional directo. Con el tema de la retroalimentación, el sistema de evaluaciones que hicieron ellos proporciona una retroalimentación que hablamos en el tema de desempeño, ¿se acuerdan? Continua. Sobre la salud del ecosistema laboral. Volvemos a lo que hemos hablado. Esta gente está entendiendo que la organización es un ecosistema laboral completo. Entonces, que lo que pasa en un lado me afecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted viene y llama, digamos, quiere gestionar algo aquí y el colaborador le dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto a mí? Si yo, mira, Juanito, en el otro área está haciendo lo mismo y no pasa nada. ¿Entiende? Entonces, no, pero esa es otra área, le dice a usted el jefe. Es la misma organización. Entonces, es esa sintonía, es esa comunicación macro en la que debemos movernos. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado sistémico? Las decisiones de talento humano dejaron de ser intuitivas o aisladas, sino que cada intervención, seleccionar, promover personal, formar el personal, está interconectado y se basa obviamente en esa retroalimentación constante que yo estoy teniendo con mis colaboradores
Y que obviamente, ¿cuál es? El sistema de mejorar de manera continua. ¿Por qué? No me quedo estancado, no digo, esto es lo que me está funcionando, aquí me quedo. No. En general en las organizaciones realmente, chicos. Pero imagínense un Google, un Microsoft, un Netflix diciendo esto es lo que me ha funcionado y hasta aquí me voy a quedar. No hubieran evolucionado a lo que son hoy. Entonces, digamos que esa es la apertura mental que debemos de empezar a tener nosotros como gestores de talento. Y sobre todo la comprensión, ¿saben? Como esta comprensión macro, de salirme un poco y de ver, y esa es la intención de ofrecerles a ustedes estos ejemplos para que se expandan su mente, porque obviamente si seguimos viendo mucho local, no decimos, no, pero esto se hace aquí así. Sí, pero entender por qué. Y si queremos un negocio exitoso, que venda mucho, para que contraten más personal y a los que ya estamos nos vaya mejor año con año con los aumentos o los ajustes salariales, tiene que ir todo como un sistema completo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ok, este cambio de mentalidad de departamento personal a sistema de gestión de talento, que es lo que veníamos viendo o hemos venido viendo. Antes teníamos una visión muy mecanicista. Una organización era una máquina. Los colaboradores eran solamente piezas que usted quitaba y reemplazaba. Quitaba y ponía, ¿no? Y talento humano desde ahí actuaba como un bombero que solucionaba problemas aislados. Falta de personal, conflictos entre personal, una capacitación muy puntual. De ahí es donde venimos todos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa visión sistémica, integral, holística hacia donde nos queremos mover como estrategas de talento humano? La organización es un organismo vivo, el talento es un sistema complejo donde todo está conectado. Talento humano, como he venido repitiendo, es el arquitecto que va a diseñar y va a cuidar ese ecosistema de talento, donde la cultura, el compromiso, el desarrollo y el desempeño se influyen mutuamente todos. Y ya no están desconectados. ¿Sí? ¿Queda claro esta visión, chicos? Sí. Ok. ¿Dudas, consultas? Ok, seguimos. Ya hemos hablado un poco sobre esa distinción crucial que existe entre la cultura y el clima, ¿sí? Vamos a seguir con avanzando más. Y vamos a ver por qué. Porque confundirlos es un error. Incluso podemos decirle que es un error estratégico. Sí, porque muchas veces decimos, sabemos que es complicado manejar un tema de cultura y venimos y agarramos el clima y le decimos ya se hizo, ¿sí? Entonces se vuelve hasta un error estratégico. Ojo con esto. Entonces, ¿cuál es ese primer aspecto? Por ejemplo, la naturaleza. Sabemos que la cultura organizacional tiene una naturaleza profunda, estable y de largo plazo. Es la personalidad de la organización. Y sabemos que el clima es más superficial, ¿verdad? Que tiene un aire más dinámico, de corto plazo, y es ese estado de ánimo o ese ambiente, ¿verdad? Algo más cortoplacista. ¿Cuál es ese origen? A nivel de cultura, historia fundacional. ¿Cómo se fundó? ¿Por qué se fundó? ¿Cuál fue la necesidad? Hemos visto cuál es la necesidad, por ejemplo, del creador de Netflix. Era que él en Blockbuster le tocó pagar una vez $40 porque llegó tarde, entregó tarde unas películas y le cobraron $40 y él dijo, esto no puede ser así. Y entonces esa inconformidad que él sintió en ese momento, empezó él a pensar. Y miren cómo desarrolló y qué es lo que realmente creó hoy por hoy.
un monstruo, ¿sí? Incluso estuvieron en pláticas con Blockbuster para comprar, para ser socios, y no se logró. Y miren, quién desapareció y quién ahora es líder. Entonces, ¿cuál es esa historia de cómo se fundó? Los líderes, cuáles fueron quiénes lideraron, si el abuelo, si es una empresa familiar, como lo hemos hablado, cuáles fueron esas crisis que superaron, todos esos temas de pandemia, por ejemplo, ahí hay muchos historias de crisis superadas en este periodo, ¿verdad? Y también entender que es acumulativa la cultura, ¿no? Y en temas de clima son más que todo prácticas de gestión más directas, comunicación, recompensas inmediatas, ¿sí? ¿Cuál es mi nivel de análisis? Primero, cuando es temas de cultura es más colectivo, organizacional, más macro, ¿no? Y cuando vemos temas de clima es más como individual, grupal o de subsistemas, ¿no? Y también medimos mucho el tema de percepción, es perceptual. Y eso es algo interesante porque si nosotros hacemos una percepción, un estudio de percepción ahorita de las 9 personas que vemos aquí sobre un tema, por ejemplo, los 9 vamos a tener percepciones diferentes. Puede ser, dependiendo del tema, de qué tan macro es el tema, que podamos llegar a unas conclusiones un par, que estamos de acuerdo. Pero realmente el tema de percepción, que eso es lo que se mide con clima, es complejo. Porque hay muchas cosas atrás de cómo yo estoy percibiendo algo que está pasando. Por ejemplo, en mi caso, para mí la pandemia fue una época maravillosa. Maravillosa. Pero conozco personas que fue una época fatal. Y saquemos el tema de la enfermedad o de los familiares enfermos o de si nos enfermamos, sino que veamos todo el contexto de trabajar del teletrabajo, de la mecánica de hacer compras, o sea, como de todo el macro, ¿no? Aún así, con todo lo que permitió esta temporada, para mí sigo siendo una buena temporada. Entonces es un tema de perspectiva. Y atrás de la perspectiva hay un montón de cosas, creencias, patrones de comportamiento, en la adaptabilidad que tengo al cambio, un montón de temas. Ahora, el método del cambio. Cuando es tema de cultura tengo que entender que es más complejo, la velocidad es un poco más lenta y necesito primero entender mis supuestos básicos para poder tocar ahí y ver cómo voy haciendo esas modificaciones, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de clima, si el cambio es más rápido, porque si yo hago cambio de prácticas de liderazgo, por ejemplo, de comunicación o alguna recompensa, voy a inmediatamente ver algo, pero ¿qué pasa? No es algo como que no va a ser un cambio a largo plazo, sino que a corto plazo, como dice el tema de la naturaleza, recuerden. Entonces, si yo quiero algo a corto plazo, trabajo clima, y algo a largo plazo, trabajo cultura. Y la analogía que les traigo acá, que me gusta siempre traerle como esas analogías que les permitan a ustedes como recordar este contenido que estamos brindándoles, es la corriente submarina, lo invisible y lo poderosa que es. Las grandes corrientes que usted sumerge y lo lleva, ¿no? Los que vieron Nemo, los que vieron la película Nemo, cuando estaban las grandes corrientes, que estaban las tortugas y le decían, no, tenés que meterte a tal corriente. Entonces el pez entraba ahí, automáticamente llegaba a un sitio. No se miraba, pero es muy poderosa por la velocidad y la fuerza que lleva. Ya lo vimos en la semana 1, cómo la cultura se come la estrategia. Y a nivel de clima es más que todo la analogía como olas, que nosotros las vemos en la superficie. Son visibles y son cambiantes, ¿no? Altas, bajas, ¿sí? Entonces por eso les decía, muchas veces como talento humano, como altos directivos de talento humano, hay temas a donde no queremos entrar, nos parecen escabrosos o nos parece que van a generar desgaste. No entendemos del todo el impacto positivo que puede generar a nivel macro de la organización y preferimos trabajar más temas de clima que de cultura. Esa es la experiencia. Si ustedes han tenido otra experiencia, es válido también que compartan en el tipo de organizaciones que ustedes han estado también, ¿no? De lo que yo he visto, tener más esa tendencia a manejar temas de clima porque es lo más superficial. ¿Sí? El resultado estratégico, la cultura adaptativa versus la cultura tóxica, que está tan de moda esa palabra. El objetivo final es fomentar una cultura adaptativa, evidentemente. Entonces, ¿cuáles son estas características? Por ejemplo,
La orientación. En una cultura adaptativa es externa, el cliente, el entorno. Yo veo qué está pasando afuera, qué quieren mis clientes, en qué temporada estamos, cuál es el entorno, qué está pasando en Honduras, en el país, y puedo adaptarme, ¿no? La cultura tóxica es mucho más cerrada, interna, orientada a políticas y muchos temas de poder. Y eso también es como un repaso porque ya lo vimos, entonces solo estamos como uniendo para poder avanzar a donde queremos llegar. El tema del liderazgo en la adaptativa es empoderador, visionario y servicial. En la tóxica, autocrático, narcisista y controlador. Y creo que espero ustedes hayan podido tener la experiencia de tener estos líderes, por ejemplo, de ambos lados. ¿Saben por qué es útil? Porque también permite decir, ok, yo solo he tenido líderes de este tipo o de ese tipo. Pero decir, no, yo, por ejemplo, en mi caso, que he tenido de tipo de liderazgo de cultura adaptativa, como líderes de cultura tóxica también. Y también ver mi capacidad como profesional de adaptarme a estas ambas culturas. Porque, como les digo, ustedes los contratan y entonces este tema que hacen hasta chistes ahora. Excelente clima laboral, si se fijan, ¿no? Y de ahí ponen el clima laboral ponen, ¿no? O la cultura. Entonces, como cuando realmente a usted le entra en un proceso de reclutamiento, hay muchas cosas que si usted tampoco pregunta, y aunque las pregunta, no. Y yo, por ejemplo, en su momento, cuando decían, ¿tiene algo que consultar? Se ha fijado que siempre le preguntan a uno. Y yo les preguntaba temas de clima y de cultura, y yo miraba al reclutador o al jefe cómo se iba hacia atrás, ¿no? Su lenguaje corporal. Eran primero, pero no se esperaban un tipo de pregunta de ese tipo. Y realmente era como, eso le ayuda mucho a entender, porque uno dice, yo voy a entrar aquí, qué maravilloso ambiente. Pero hay muchas cosas que también están ocultas. Entonces, es válido también que nosotros podamos, o incluso, yo conozco muchos profesionales, creo que también se los he comentado, que, mira, vos trabajaste en tal lado, mira que me llamaron para un proceso ahí. ¿Qué me puedes decir vos de esa organización? Hacen la investigación previo. ¿Por qué? Porque imagínense que usted está cómodo donde está, tiene un plan de desarrollo, y lo llaman de otro lado y dice, bueno, voy a ver si considero. Pero si es donde me están llamando es un lugar que tiene más que todo una orientación a cultura tóxica, yo digo, no, mejor no me muevo, ¿no? Entonces, a nivel de comunicación, la adaptativa tiene una comunicación transparente, abierta y multidireccional, ¿sí? Y la tóxica es más opaca, más orientada a rumores, chismes de pasillo, y vertical descendiente, que ya vamos a ver qué significa vertical descendiente, ¿sí? Manejo del error. En una cultura adaptativa es una oportunidad de aprendizaje. Es decir, esto sucedió. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo que lo hablábamos también, es decir, pero que en muchas culturas es entender, buscar el culpable. Eso es lo primero. Buscar el culpable. ¿Y quién es el culpable de esto? ¿Quién es el culpable? Y empezar a señalar, no fue aquel, no, pero es culpa de tal departamento, porque yo solo hice tal cosa. No, pero es que vos eras el encargado del servidor. No, pero es que vos tuviste que haber revisado el proceso. Y en eso empezamos, ¿no? Mientras tanto, se sigue derrumbando todo. Porque no tenemos eso de entender que no hay problemas, sino situaciones, y ver de qué podemos aprender de esa situación. Teníamos abiertas unas partes de seguridad que no nos habíamos dado cuenta, muy bien. Ahora después de eso ya nos dimos cuenta. Vamos a hacer un estudio de todas las vulnerabilidades tecnológicas que tenemos para que eso no vuelva a suceder. Entonces, miren la diferencia de cómo podemos ver una situación que pasa. Porque yo les digo, chicos, situaciones en las organizaciones todos los días pasan. Y si no, qué aburrido. Pero generalmente en las organizaciones pasan cosas, ¿sí? Entonces, es como yo manejo ese error. ¿Cuál es mi perspectiva de cómo lo veo? ¿Cuál es mi enfoque? En la adaptativa es más orientado a innovación y a colaboración. Y en la tóxica, más de cumplimiento y supervivencia.
Entonces, aquí donde yo veo el foco es, ¿usted de los que le gusta ir a trabajar un lunes y lo disfruta? ¿O desde el domingo a mediodía está ya triste y viendo memes y compartiendo memes porque tiene que ir a trabajar el lunes? Ahí nos va dando una idea de dónde estoy yo, si sobreviviendo en mi organización o realmente siento que estoy innovando, aportando, colaborando, dando un servicio a un bien común. ¿Y cuál es el supuesto básico? A nivel de cultura adaptativa es, podemos moldear nuestro futuro. ¿Sí? Y en la tóxica, el mundo es hostil y debemos protegernos. Entonces, hay estas organizaciones, chicos, en donde todo el mundo nos quiere hacer daño, o los departamentos. Es que hay que cuidarnos porque el de finanzas nos quiere quitar presupuesto, porque es que el de operaciones nos quiere hacer aquí. No, es que entonces son departamentos que todo, y así, miren, cerrados. ¿Sí? Porque todos hostil, todos nos quieren hacer daño y tenemos que protegernos. Y entender que nosotros podemos moldear nuestro futuro es un supuesto básico más de una cultura de adultos, en donde entendemos, es que yo no tengo control sobre esto, no tengo capacidad de moldear mi propio futuro, por ende no tengo la capacidad de moldear el futuro de mi equipo, y evidentemente donde vaya la organización yo no tengo incidencia. Y ya lo hemos visto que sí, que cada colaborador es una pieza clave, cada puesto, cada objetivo de cada subsistema. Entonces, es comprender desde dónde y cómo están funcionando nuestros departamentos y nuestras organizaciones. Y también puedo decirles con propiedad que he trabajado en ambos tipos de cultura. Entonces, he vivido completamente una y completamente también la otra. Entonces, vamos a hacer una pausa para ver cómo vamos. Perdón. Acá están. A ver, están por ahí. ¿Cómo vamos de contenido? Quiero escucharlo, sus experiencias, cómo son las culturas donde están trabajando. Eso es importante complementar también. ¿Qué características tienen? O si han trabajado en algunos lugares donde ven uno u otro comportamiento. Recuerden que igual aquí no estamos hablando de marcas, entonces podemos darnos la libertad de hablar sin mencionar, obviamente, marcas, sino que más que todo orientado como a complementar el aprendizaje que estamos llevando a cabo. A ver, ¿me cuentan o les pregunto? Master. Dígame, Jenny. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Así, en mi caso, yo llevo 20 años trabajando en la institución armada y la verdad que cada año nos están cambiando a nuestro jefe inmediato, ¿verdad? Siempre tenemos cambios, entonces es de adaptarse. El año pasado tuvimos 3 jefes, es de adaptarse continuamente a esos cambios. Cada uno tiene su estilo, ejemplo de redactar, de las reuniones, de los briefings, de todo eso. Entonces, en mi área, en nuestra cultura, pues ya la disciplina, ya la jerarquía, ya todo, ya es común. Igual con la gente civil que llega a laborar, es lo primero que se le dice, que el adaptarse, que se tienen que adaptar rápidamente a que hoy tenga un jefe, mañana tenga otro, y a diferentes rotaciones y a manejar diferentes situaciones. Y la verdad, el clima a veces, bueno, en mi institución uno se lo hace, digo yo, aplica para mí. Solo es de ser disciplinado, seguir las normas, las pautas, entregar el trabajo en tiempo y forma, porque estas instituciones, en general mi institución armada es una institución muy noble. Ahí se le dan capacitaciones a las personas, se celebra cumpleañero, están los feriados. Bueno, el civil goza más que uno, ¿verdad? Pero al final después lo recompensa.
Y por ejemplo, a mí, si me volvieran a decir de hace 20 años que ingresé a la institución, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo al mismo puesto, vuelvo a hacer lo que hago y me encanta y yo estoy muy agradecida y el clima, como le digo, es de actitud, yo me lo hago favorable, aunque en estos días que tuvimos tormenta fue un caos, porque Fuerzas Armadas salió a misiones, a las calles y todo el mundo ahí alterado, así, organizando. Pero eso en mi caso llena de mucha adrenalina, satisfacción, ver a la gente agradecida. Entonces puedo decir que el clima laboral va a depender, en mi caso, va a depender de cómo yo mire la situación, del agradecimiento que yo tenga y del amor cómo yo ejerzo mi trabajo. Y es lo que en el área de psicología, recursos humanos, eso transmitimos, que tenemos que ser empáticos, solidarios de la institución, que apoyamos a otras personas y tenemos muchos beneficios. Tenemos desde un hospital, tenemos áreas recreativas, nos dan nuestra alimentación, o sea, tenemos muchos beneficios. Y allá la persona que se amarga no quiere cumplir porque el daño se lo hacen ellos. Y hay jefes difíciles, pero yo como digo, inteligencia emocional, resiliencia tiene que estar siempre y la gente se calma. Eso. Sí, Jenny, muchas gracias por compartir. Realmente que es verdad, hay muchos cambios de liderazgo y a pesar de esos cambios, digamos que a nivel macro, la institución sigue creciendo. O sea que como que hay una dirección en la que van avanzando a pesar de esos cambios en las jerarquías. Pero hay algo importante que Jenny dijo ahora que nos comentó su opinión. Es esa conexión que existe entre el trabajo que ella hace y el bien o el beneficio que recibe a quien ellos brindan el servicio. O sea, esa satisfacción. Entonces yo les decía, es esa conexión que tengo yo con lo que estoy haciendo, de entender para quién lo hago, entender también todo eso que regresa, todos esos beneficios que se tienen, ¿verdad? Que ella bien los menciona, hay muchos beneficios, entonces todo es perspectiva, ¿sí? Gracias por compartir, porque realmente que es a nivel de cultura, es una, bueno, no digamos que conozco algo de la cultura de la organización armada, pero es bastante interesante también, es un tema como se maneja el tema de las jerarquías, todo eso, el tema de los cambios también. Sin embargo, es todo también el avance también que pueden tener, el enfoque, es como, pero ahí está todo el tema estratégico también que tienen, entonces es enriquecedor. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más me quiere comentar sobre la cultura en sus organizaciones o donde han laborado que les haya llamado la atención? ¿O algún punto que quieran comentarnos? Nicole, Gisela, Daphne. Están calladitos hoy. Daneri estaba y se me fue. O ahí está, Daneri. No lo veo. Creo que se salió. Entonces, me preocupa porque no sé si es que no es demasiado incómodo el tema que no quieren comentar o qué pasa. Ok. Sí, me preocupa un poco, pero bueno. Vamos a avanzar un poquito con el tema vamos a hablar un poco sobre la disciplina de la transformación. Y como bien decía, esta palabra lo hablaba Jenny, y es bastante importante el tema de la disciplina en el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional, chicos,
es la disciplina y el proceso sistemático para que yo pueda diagnosticar, diseñar e implementar el cambio de una manera planificada. Porque sí que lo podemos hacer, totalmente es realizable. Y en esta medida, miren que es bien interesante, porque en la medida que yo me permito decir, yo hoy estoy aquí, digamos, como organización, yo hoy estoy vendiendo baleadas, por ejemplo, sencillo, ¿no? Y tengo un pequeño puesto móvil en algún lugar, pero mi visión de desarrollo es poder llegar a estar en un lugar físico, grande, con 2 calentadores gigantes y poder franquiciar mi producto. Entonces yo tengo esa visión y empiezo a hacer pasos. Ok, lo primero es decir, ok, me muevo aquí y tengo que tener ese sistemático, ¿no? Ese proceso de estoy aquí, hacia dónde me quiero mover. ¿Qué es importante con esto también? Que cuando yo empiezo es como hacer ejercicio, empiezo a ejercitarme en este tema de planificar, diagnosticar, de diseñar e implementar el cambio de una manera planificada. Cuando me toca hacerlo de una manera abrupta porque algo sucede, yo ya tengo práctica, ¿entiendes? Entonces tengo una mejor manera de reaccionar. Una persona que tiene, por ejemplo, que hace mucha actividad física, va caminando y se tropieza y tiene una manera de su cuerpo reaccionar diferente a una persona que de repente nunca ha hecho ejercicio, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a decir, vamos a hacer estos cambios y empezamos como a comprender de manera profunda cómo lo vamos a generar y en base a qué lo vamos a hacer, porque también hay muchas cosas que suceden que decimos, vamos a hacer este cambio. ¿Y por qué vamos a hacer este cambio? No, porque el gerente es nuevo y sí, pero ¿cuál es la base de este? ¿Cuál es el diagnóstico que se encontró? ¿Qué más hay ahí? Entonces entender y empezamos a hacer esas prácticas, ¿no? Para que cuando ya haya una situación, ya tenemos el músculo bastante trabajado para hacer esos cambios de una manera más ágil. El proceso de desarrollo organizacional para transformar la cultura, y vamos a alinearlo con nuestros objetivos, obviamente. Lo primero que vamos a hacer es diagnosticar. Entonces, tenemos que entender el sistema actual. Eso es lo que yo les estoy diciendo en este momento, por ejemplo. Analicen sus sistemas actuales, obsérvenlos y empezamos a decir, ok. O en los lugares que hemos trabajado, porque de repente, y eso también es común, hemos pasado por organizaciones donde han sucedido cosas que no hemos entendido en aquel momento, no teníamos el conocimiento. Ahora que estamos teniendo este conocimiento decimos, por eso en tal organización sucedía esto, sucedía lo otro. Por ejemplo, este tema que yo les decía de la chica del baño, en ese momento yo entendí que sus niveles de controladora eran elevados, pero únicamente eso. Con el tiempo fui comprendiendo pues que había pues más ahí, ¿no? Entonces, entender, porque muchas veces, chicos, estamos laborando en una organización que ni siquiera entendemos bien qué es lo que está haciendo, ¿sí? Vamos a una organización, por ejemplo, que vende comida y preguntamos qué hay y hemos encontrado personas que dicen, no, aquí no, lo que pida, todo es igual. Todo es igual. Un mesero que dice eso, una persona que está en el counter atendiendo. O una vez dijo una persona, no, aquí todo es feo. Y le digo, y ella era la que preparaba la comida. Y le digo, sí, todo es feo. Como cliente no tengo ganas de comer ahí. Y si yo no tengo ganas de comer ahí, y ella le dice eso a todos los clientes, pues evidentemente cada vez vamos a ir menos los clientes y el negocio va a terminar cerrando. Y si el negocio cierra, pues ¿qué creen? Todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, estamos laborando en organizaciones que no entendemos cuál es el sistema, en qué aporta, por ejemplo. A ver, en donde yo trabajo, como bien decía Jenny, ¿dónde trabajo? ¿Qué hace mi organización? ¿Cuál es el enfoque en mi organización? Apoyar, ayudar, estar al servicio. Muy bien. Entiendo el sistema. ¿A quién? ¿A quién aporta? Si yo estoy trabajando en un banco, ¿dentro de dónde está? El sistema financiero. ¿Qué aporta el sistema financiero? ¿Qué hay en el sistema financiero? Entender ese sistema actual, ese entorno es importante. Entonces ahí tenemos herramientas. ¿Qué herramientas tenemos?
Están, por ejemplo, las encuestas OCAI, que son instrumentos de evaluación cultural organizacional, entrevistas a profundidad para entender esos supuestos básicos que hemos hablado, ¿verdad? Hacemos grupos focales y obviamente hacemos análisis de los artefactos, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo encuestas sobre esa evaluación cultural, si yo quiero que el colaborador sea totalmente honesto, chicos, con lo que yo estoy consultándole, debe de ser confidencial. Sobre todo en estas economías. Es bien difícil porque ya han habido experiencias de represalias, entonces, en las organizaciones. Entonces, es mucho mejor que si realmente queremos, y ustedes envíen una encuesta, y lo primero en su organización es confidencial. Y entonces dicen, si es confidencial, y le digo, no es confidencial, me está pidiendo el correo electrónico. Y si me pide el correo electrónico, sabe quién soy. Master. ¿Sí? Master. Sí. Bueno, ahí en la sección hacemos evaluación de desempeño, clima laboral, inclusive mañana vamos a entregar un informe general por cada unidad de la Policía Militar. Entonces se ha implementado para avanzar en la tecnología lo que son link y todo eso, ¿verdad? Es un proceso bien arduo porque a veces por ello es mejor como que leerle, darle el papel, que lo lleven. Estamos implementando eso. Entonces alguien decía, pidamos el número de teléfono, pidamos el correo, pidamos todo. O sea, no le decía yo eso. Es anónimo. Nadie lo va a llenar. ¿Por qué? Porque el que ponga algo malo hay que llamarlo y sentarlo. Y aquí, ¿quién va a llenar eso? Jamás nadie. Entonces, ha sido una lucha porque se le explica al soldado, mire, van a llenar esto, solo, bueno, hacemos bastante conciencia, ¿verdad? Van a llenar esto para mejorar y todo, ¿verdad? Pero la verdad es que con correo, si es para ese tipo de cosas, de quejarse o de hacer cambios, no se puede poner ni correo, ni número de teléfono, ni nombre, es anónimo completamente. Y le decía yo a mi jefe, aquí en psicología vamos a tener los datos, le podemos sacar los datos estadísticos y todo, pero ¿quién la llenó? Eso no. ¿Verdad? Complicado. Claro, porque primero, lo que nosotros tenemos que tener el enfoque, gracias Jenny, porque es así, es en tener la información real, que la gente nos diga realmente qué está pasando, cómo se siente. Ya regresó Daneri. ¿Qué siente? ¿Entienden? Exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ya a mí, porque empiezo, y miren, porque lo he visto. Es que Berenice dijo tal cosa. Lo que pasa es que Berenice, como tuvo un problema con su jefe, entonces por eso contestó así. Entonces ya empiezo yo a generar supuestos, ¿no? Sobre las respuestas. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos expuestos a esos sesgos también. Entonces no. Porque nosotros muchas veces también otro error en los que caemos es que recursos humanos somos perfectos. Y realmente pues no funciona así. Entonces lo ideal es el anonimato, y por eso es que muchas veces para temas de como Great Place to Work también se contrata una organización de fuera en la que pues definitivamente es externa, ella recopila, se le pasan los datos y ella hace toda esa gestión para que el colaborador se sienta como más tranquilo en contestar. Lo que, como les digo, el enfoque es que realmente darnos cuenta de esa realidad que está pasando el colaborador y analizar todos esos patrones, esas concordancias. Nos dijeron de aquí también esto acá, y generar nosotros todo ese análisis que nos permita poder recopilar información para hacer esa gestión de ese cambio que queremos hacer. Pero si vamos con esa orientación de ver quién dijo qué, ya ahí entonces tenemos que analizarnos nosotros, porque cuál es el enfoque que nosotros estamos teniendo como profesionales también del área. Ahí más bien ya, cuando yo miro ese enfoque en los departamentos de gestión, yo ya me preocupo, porque digo, aquí algo no está bien en los líderes. Y porque como lo explicamos, no es que esto debe ser de esta forma, para que el colaborador se sienta tranquilo. Y hemos lanzado encuestas anónimas donde reflejan una cosa, y encuestas donde lanzamos y todo está perfecto. Entonces yo le digo a la gente, cuando hemos trabajado en temas de cultura y de clima, si usted no es honesto, si usted no dice realmente,
No se van a poder hacer cambios, ni nada de eso que usted le está incomodando como colaborador se va a poder gestionar por parte de la organización, porque se está llenando una encuesta con datos que no son correctos. Ahora, si yo quiero expresar una inconformidad, pues tengo que aprender a expresar mi inconformidad de una manera educada, respetuosa, ¿sí? Que no pasa nada. Pero no significa que no tenga prohibido no poder expresar mis inconformidades. Lo que pasa es que también, y lo que decía Jenny también, el tema de la inteligencia emocional es aprender, y todas estas habilidades blandas que vimos en el modelo de competencias, esa capacidad que tengo yo de comunicarme de manera efectiva y asertiva, de cómo yo puedo comunicar mis inconformidades de una manera sana, de una manera equilibrada, porque es válido también sentirse incómodo por ciertas situaciones, chicos, es que eso no estamos exentos ninguno, ¿entienden? Entonces, y es normal, porque es normal, entonces poder expresarlas, y en esa medida que hay esas inconformidades y que las podemos recopilar, las podemos gestionar. Si no nos enteramos y el colaborador siempre nos dice, todo está bien, entonces imagínense, yo ahorita les pregunto, ¿ustedes todo está bien? Y entonces se quedan todos callados, yo no sé si están entendiendo, si no están entendiendo, ¿entienden? Entonces por eso es esa retroalimentación es importante también para el catedrático, o sea, es que es lo mismo, ¿no? Es el mismo ambiente. Entonces, es así, y esto lo hemos comprobado. Y ustedes pueden buscar estudios en donde se dice claramente tienen que ser todos estos, incluso dependiendo de las organizaciones, chicos, hemos hecho entrevistas de profundidad. Miren, yo soy muy respetuosa con eso cuando he hecho entrevistas de profundidad, soy muy... y han llegado ejecutivos a mí a decirme, Arlene, he visto sus resultados, necesito que me diga quién fue. Y le digo, no, pero no. Y en una ocasión una persona que me dijo, si no me decís, vas a tener consecuencias. Y le digo, está bien, porque parte de mis funciones como en este puesto es cuidar la confidencialidad de los datos. Entonces, si por eso yo tengo que salir de la organización, pues salgo de la organización, no tengo ningún inconveniente. Usted puede ir a hablar con mi jefe, porque mi jefe está en pleno conocimiento de la gestión que estamos realizando. Pero, o sea, digamos que eso más bien ya lo hago yo. Esperé, y yo cuando tuve la oportunidad hablé con la vicepresidenta y le dije, mire, pasó esto. Me dice, pero eso es intimidación. Y le digo, bueno, yo le cuento lo que sucedió. Usted llámelo como usted mejor le parezca. A mí no me pareció ético lo que sucedió. Y y yo, como leí en sus manifiestos, hay cosas que son innegociables y son de límites que no, chicos. Y en mi área, cuando yo estoy manejando temas de cultura y de clima y temas confidenciales en muchas áreas que manejo, porque manejo clientes también, o sea, la confidencialidad es la confidencialidad. Y hay que aprender que esos son límites y eso es respeto también. Respeto y es importante tener esa claridad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? No. ¿Todo claro? Bueno. Estamos bien. Muy bien. Bueno, chicos, entonces lo prometido es deuda. Dijimos que no íbamos a hacer la pausa para finalizar temprano. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde para continuar con nuestra segunda semana. Y yo espero tener sus notas para mañana y en todo caso yo les notifico por WhatsApp, ¿verdad? Gracias por la comprensión cuando tuve mi inconveniente con el tema de la luz. Nos vemos mañana. Descansen. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Aquí estoy, Suani. Buenas Dígame. noches. Buenas noches. No, solo le puse ahí buenas noches. Ay, pensé que me quería decir algo. No pasa nada. Listo. Buenas noches. Le voy a necesitar algo también, Master, ya que está acá. Sí.